Para dialogar al respecto de este tema, saludo ahora mismo a Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista. Senador, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Le quería iniciar preguntándole a propósito de estas declaraciones que escuchábamos del presidente Boric sobre la conformación de esta comisión. ¿En dónde tuvo origen la forma en la que participaban las entidades estatales o del gobierno central con las fundaciones que se ven evidenciadas ahora a través de este caso de corrupción? Mira, esto, diría yo, ocurrió en la Antofagasta. Allí estalló esto, una fundación ligada al Partido Revolución Democrática, uno de los componentes de la alianza de gobierno, con militantes de ese partido, y fueron los que obtuvieron fondos del orden de los 400 millones de pesos. Eso aproximadamente debe llegar al $500,000 para que ustedes dimensionen en un fondo, y esto está en otras regiones del país además. Entonces hay una forma de defraudar al Estado, y al mismo tiempo se derriba todo lo que es la apuesta que se había hecho en nuestro país de tener la colaboración pública-privada para poder asignar recursos y desarrollar políticas públicas, no solamente en vivienda. Hay otros ministerios que también tienen esta misma lógica de trabajo, pero que se ve cuestionada por esta falta de probidad, por esta falta de transparencia y, digámoslo derechamente, por los niveles de corrupción que esto explicita. Porque aquí hay tráfico de influencias, está involucrada una diputada, Catalina Pérez, que ustedes la tienen ahí en la imagen, y otros dirigentes también políticos de este partido. En efecto, son cerca de $530.000 los que están en este momento siendo investigados. Pero más allá de eso, ahora que hay que poner reglas claras al respecto de cómo van a participar las entidades con este tipo de ONGs, ¿cuándo comenzó esto? Es decir, la estructura original que ahora demuestra que había falencias, ¿en qué gobiernos fue planteada? No, esto viene hace mucho tiempo que se está desarrollando en Chile. Han existido las fundaciones privadas que se les traspasan recursos, por ejemplo, la fundación de la Teletón, que yo creo que es famosa porque Don Francisco, para nombrar una de ellas, esto viene mucho tiempo, y claro, se ocupan los recursos en esto, y hasta la hora todavía ha funcionado bien, y otros lugares, otras fundaciones de la iglesia, otras ONG de diferentes eh, organizaciones y ámbitos del quehacer social y cultural y político habían tenido traspasos de recursos, y hasta la hora no había ocurrido absolutamente nada, o nadie se había dado cuenta de este tipo de situaciones. Entonces, esto por eso que se quiere revisar hasta 5 años hacia atrás, porque de verdad debe haber más de alguna Ujú. situación que puede significar un dolo, y esto hay que sancionarlo y corregirlo. Se trata de tener un sistema público-privado que dé confianza, que sea transparente y que al mismo tiempo sea pro. ¿Cómo ha dejado esto al presidente Boris en el ámbito político? ¿Lo ha golpeado luego de que había subido su aprobación después de varias pruebas que ha tenido que sortear, y ahora nuevamente este caso de corrupción seguramente lo deja condicionado en el ámbito político? Evidentemente, mira, estamos ahí, entró el invierno fuerte en Chile como nunca por efectos del cambio climático. El día lunes de la semana anterior, acá en Chile y en el lugar donde yo vivo, al sur estoy en Valparaíso en este minuto, a 500 kilómetros yo vivo 500 kilómetros al sur de Santiago, en un solo día cayeron 138 milímetros. Eso es mucha agua para Chile. Y en otros lugares también cercanos a Santiago, en fin, todo el mundo rural se vio muy afectado con el desborde de los ríos, y por lo tanto hubo todo diría yo, una forma, una estrategia de asumir esta emergencia muy bien planteada, muy bien lograda, y el presidente conectándose con la ciudadanía, estando en terreno. Pero con esto no se capitaliza eso, se vuelve a tirar por la borda, y entonces no tenemos un presidente que tome el tranco, que tome las riendas del país con mucha certeza, producto de estos errores
no forzado, como hemos denominado en Chile, porque había una serie de esto y este ya creo que colma el vaso porque llega, ¿cierto?, a la moneda en un error táctico del presidente de involucrarse él a proteger a algunos de los involucrados en estos temas. Esto no debió haber ocurrido, pero bueno, lo afecta y lo afecta en la credibilidad, en la confianza. Obviamente la oposición de derecha se siente con el campo a sus anchas para acusar hay una acusación al ministro de Educación por otras cosas y ahora están estudiando o pidiendo la renuncia del ministro Montes, que es el de Vivienda, aunque ya salió la subsecretaria que era la responsable administrativa de todo este tipo de situaciones. Pero la derecha que está en percibe que es un gobierno de minoría, el del presidente Boric, y que no tenemos la fuerza suficiente como para controlar en el Congreso estos embates, entonces se aprovecha esta situación y además entonces ejerce presión para seguir socavando la credibilidad y la fortaleza del gobierno. Finalmente, ¿usted considera que esta decisión de conformar una comisión especializada que ponga las reglas claras al respecto de futuras alianzas con los sectores privados permitirá solventar estos casos de corrupción? Mira, siempre es bueno tener este tipo de iniciativa porque va a corregir las insuficiencias que tiene el modelo y la legislatura que está en Chile para regular este tipo de relaciones y al mismo tiempo para regular la presencia y el funcionamiento de estas organizaciones. Siempre es bueno, pero al mismo tiempo estamos en la política y aquí se requieren de algunos gestos que deben darse necesariamente y hay algunos que tienen que salir de frentón del cargo. El presidente, te reitero, no puede arriesgar su capital político para proteger a funcionarios de tercer o cuarto nivel. Que aún están en el gobierno. Así es, así Ok. es. Gracias, senador, muy gentil por esta explicación y también por las reacciones desde el ámbito político de la conformación de esta solución frente a una identificación de un caso particular que usted bien decía, probablemente hayan muchos más y a partir de este se deben establecer no solo reglas, sino también investigaciones para determinar si efectivamente hay malos funcionarios que han abusado de esta apertura que había. Muy gentil, buenas tardes. Buenas tardes, muy amable, muchas gracias.